En el video de hoy estaremos hablando sobre las diferentes reacciones que pueden experimentar los éteres, así como los epóxidos, y vamos a hablar también un poco de los sulfuros. eh, y comenzaremos entonces mencionando que recordando más bien lo que ya habíamos mencionado en el video anterior, en donde dijimos que los éteres son de las familias o de los grupos funcionales que menos reacciones experimentan y que esa poca reactividad que estos éteres experimentan son los que han hecho que los éteres sean utilizados generalmente como disolventes. Pues porque estos generalmente no reaccionan con otros grupos funcionales. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, estos éteres pueden experimentar una cantidad de reacciones limitadas. Una de esas, por ejemplo, los éteres, cuando estamos hablando de éteres, estamos hablando de éteres de cadena lineal. Estos éteres de cadena lineal pueden experimentar básicamente dos tipos de reacciones. Y la primera que vamos a discutir es esta que estamos mostrando en esta diapositiva, que tenemos la ruptura de éteres por los ácidos bromídricos y yodídricos. En este caso, estos éteres reaccionan con un exceso de cualquiera de estos dos ácidos y lo que se forman son haluros de alquilo. Digamos que la molécula del éter se rompe en estos dos enlaces y ese oxígeno es reemplazado por dos haluros. Pues si ustedes se fijan, entonces pasamos de un éter hasta haluros de alquilo. Esta reacción se lleva a cabo por calentamiento y el mecanismo lleva tres pasos y el primero consiste en la protonación del éter por parte del ácido que estamos utilizando, en este caso un ácido bromídrico, pero el mismo mecanismo ocurriría también para el ácido yodídrico. Entonces la primera etapa del mecanismo consiste en la protonación del éter. Una vez que el éter es protonado, entonces ocurre la ruptura del éter protonado por parte del haluro que se desprendió en la etapa anterior, que ahora actuará como nucleófilo y atacará a uno de los carbonos directamente unidos al oxígeno protonado. Estas dos, si son diferentes, si son dos grupos diferentes, entonces este primer ataque será preferible en aquel carbono que esté menos sustituido. Entonces esta etapa de la reacción ocurre mediante una reacción SN2 por parte del haluro que se desprendió en la etapa anterior y se da entonces la ruptura, ahora que ya sabemos que este oxígeno protonado es un buen grupo saliente. Y para formar la primera molécula de uno de los haluros que nosotros estamos buscando. Muy bien. Al final vamos a tener o el mismo producto o productos diferentes o haluros diferentes dependiendo del grupo R que nosotros tengamos inicialmente en el éter, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera etapa de esta reacción consiste en la conversión del alcohol que quedó en esta segunda etapa de acá, este alcohol que necesita romperse este enlace para ser sustituido por nuevamente un haluro, para tener los dos haluros de alquilo que nosotros estábamos representando en la reacción general. Entonces la etapa 3 consiste precisamente en esa conversión del alcohol al haluro de alquilo. Y esta reacción, nuevamente estamos en un medio ácido, va a ocurrir esta reacción, esta conversión va a ocurrir mediante un mecanismo SN1 o un mecanismo SN2. Eso va a depender del tipo de alcohol que nosotros tengamos inicialmente. Si es un alcohol primario, entonces se dará mediante un mecanismo SN2 y si es un alcohol secundario terciario, entonces preferiblemente se dará mediante un mecanismo SN1. Entonces vamos a ver, aquí en este caso, en el caso de que fuera un alcohol primario, la reacción que se va a llevar a cabo lo hará a través de un mecanismo SN2, donde el alcohol, lo primero que va a suceder con este alcohol es que ya sabemos que para que se dé una SN2 debe haber un nucleófilo y un grupo saliente. Pero ya sabemos que este OH es un mal grupo saliente, por lo que la primera etapa siempre deberá ser la protonación de ese OH para convertir a ese mal grupo saliente en un buen grupo saliente. Una vez que ya se convirtió en un buen grupo saliente, entonces ahora sí, el haluro
que se desprendió, que también es nucleofílico, entonces puede atacar mediante una SN2 al carbono no impedido y se da al mismo tiempo la salida del grupo saliente para formar nuestro haluro de acá. Ya sabemos nosotros que esta reacción ocurre con una inversión de la configuración, mientras que para un alcohol secundario y terciario, que ocurriría mediante un mecanismo SN1, la primera etapa va a ser igual, va a suceder la protonación para formar en la segunda etapa que se dé la salida del grupo saliente y que se dé la formación del carbocatión. Una vez que el carbocatión está formado, ya sabemos que hay dos lóbulos posibles por donde el haluro puede adicionarse y que dependiendo de eso entonces tendremos retención o inversión de la configuración. Entonces en esta etapa consiste en la adición del grupo del haluro hacia el orbital vacío de este carbocatión para formar finalmente nuestro haluro de alquilo. Entonces esa es una de las reacciones que experimentan los éteres. En el caso del ácido yodhídrico, pues cuando este ácido se disocia, el ion yoduro es un nucleófilo más fuerte que el bromo y por lo que el yoduro reacciona con una rapidez mayor. Entonces, si nosotros lo podemos así por velocidades de reacción, encontraremos que el ácido yodhídrico reacciona más rápido que el ácido bromídrico, aquí me faltó una H, ¿verdad? Que el ácido bromídrico, y estos dos reaccionan muchísimo más rápido que como lo hace el ácido clorhídrico. Básicamente esas reacciones con ácido clorhídrico son o demasiado lentas o simplemente no ocurren. Ok, entonces miremos este primer ejemplo, este ejemplito de acá, donde nosotros tenemos en este caso un éter. Tenemos un éter, en este caso es un éter cíclico, pero las reacciones que experimentaría serían básicamente las mismas que discutimos anteriormente. La única diferencia que vamos a observar es cuando nosotros tenemos epóxidos, que sí van a experimentar un poquito reacciones un poco diferentes. Ya saben ustedes que los epóxidos, que son un éter cíclico de 3 miembros, tiene una especial reactividad porque tiene una tensión anular bastante grande. Entonces, en el caso de los anillos más grandes, van a experimentar reacciones similares a las de los éteres lineales. Entonces vamos a ver este ejemplo de acá. En este ejemplo nosotros tenemos aquí un éter que está en un exceso de ácido bromídrico y que expliquemos mediante un mecanismo cómo se forma este producto de acá. Entonces en la primera etapa nosotros tenemos a nuestro éter, en este lado de acá, tenemos a nuestro éter y lo que nosotros tenemos es ese éter en una presencia de un exceso del ácido bromídrico. Entonces, lo primero que ocurre sería lo que ya habíamos discutido antes. En medio ácido, los éteres se protonan para formar un buen grupo saliente. En este caso, tendríamos acá un oxígeno protonado, esto de acá. Ok, antes de continuar, nosotros podemos ver o podríamos considerar que esta zona de acá sería un grupo R y esta otra zona de acá sería otro grupo R. En este caso, si lo vemos así de forma separada, encontraríamos que esos dos grupos R son iguales. Entonces, en este caso, obtendríamos una molécula bastante simétrica, por decirlo así. Aquí nosotros tenemos un ciclo. Y en el caso de las cadenas lineales, cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, este compuesto de acá, 1, 2, 3, 4, 5, que sería el equivalente a este de acá, porque tengo 4 átomos de carbono y un átomo de oxígeno, las moléculas se partirían a esta parte de acá y obtendríamos de los dos lados, tendríamos este compuesto, Br, ese compuesto, únicamente ese compuesto, porque se trataría del mismo compuesto de este lado y del mismo compuesto por este otro lado. En cambio, cuando nosotros tenemos ciclos, éteres cíclicos, entonces lo único que ocurre aquí es la apertura de ese anillo, pero no voy a tener
aluros separados, sino que los dos aluros que se adicionan en todo el mecanismo quedarán en la misma molécula, que es lo que nosotros estamos observando en este producto de acá. Entonces, eso es lo que va a ocurrir acá. Muy bien, en este caso, la etapa siguiente era con la apertura del anillo, perdón, o el ataque nucleofílico por parte del haluro que se desprendió en la etapa anterior a cualquiera de estos dos carbonos de los dos grupos R. En este caso, ambos son iguales. Y si ustedes se fijan acá, este carbono solamente tiene un carbono por acá y este carbono tiene únicamente este otro carbono por acá. Entonces, estos carbonos, digamos que son equivalentes y por lo tanto, el ataque nucleofílico por parte del haluro puede ocurrir a cualquiera de esos dos sitios. Vamos a suponer entonces que ocurre a este carbono de acá abajo. Entonces nosotros tenemos el bromo, el bromuro, que atacará a este carbono mediante una SN2. Cuando eso ocurre, entonces se da el desprendimiento de este grupo saliente y se generaría entonces este compuesto de acá, una cadena cíclica, perdón, una cadena lineal, donde el bromo estaría por este lado y por el otro lado nosotros tendríamos a este OH. Vamos a ver, aquí tenía 1, 2, 3, 4 carbonos, aquí tengo 1, 2, 3, 4 carbonos. Estamos bien. Entonces ahora tengo yo en la misma molécula, tengo un haluro y en la misma molécula tengo a un alcohol. La siguiente etapa consiste en la conversión del alcohol en el haluro, ya sea por una SN2 o por una SN1. Ya eso va a depender de la estructura de este alcohol de acá. Este alcohol, por ejemplo, este carbono solamente tiene otro carbono unido, por lo que este carbono sería un carbono primario. Entonces, al ser un carbono primario, la reacción se llevaría a cabo mediante una SN2 y eso es exactamente lo que ocurriría. Pero ya sé yo que este OH es un mal grupo saliente y por lo tanto la primera etapa, lo primero que va a ocurrir luego de la formación de este alcohol es la protonación del mismo mediante la adición o el ataque de esta base al ácido que nosotros estamos utilizando en esta reacción. ¿Ya? Entonces ahora me voy a pasar acá abajo y lo que tendríamos sería esto de acá. Un alcohol protonado. Eso. Ahora entonces, ahora sí, ya estamos listos para que ocurra la reacción SN2 por el bromuro que nosotros tenemos en solución. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro bromuro y este atacará mediante una SN1 a este carbono que sería un carbono primario. A este carbono de acá y al mismo tiempo se daría la salida del grupo saliente para formar finalmente nuestro producto, el producto que nosotros estábamos buscando. Este de acá. Entonces es así como nosotros podemos explicar mediante el mecanismo la formación de este compuesto. Aquí también vamos a tener agua y también la regeneración, bueno, eso, vamos a tener agua ahí formándose, que es el agua que sale de esta etapa previa. Entonces, ese sería este ejemplo de acá. Muy bien, en este otro caso, si nosotros queremos plantear esta reacción, tenemos nuevamente un éter cíclico, en este caso de 6 miembros, y la primera cosa que ocurriría también sería, aquí se está utilizando ácido yodhídrico, pero el mecanismo sería exactamente el mismo. Primero ocurre la protonación del éter y luego ocurre el ataque nucleofílico por parte del yoduro a uno de los carbonos que están unidos a ese OH, a este oxígeno protonado. En este caso ocurrirá siempre a este carbono de acá. ¿Por qué no puede ocurrir en esta posición? Bueno, primero porque ese carbono ya tiene tiene una hibridación sp2 y las hibridaciones, los carbonos con hibridación sp2 no pueden experimentar ni sustituciones bimoleculares ni unimoleculares. Entonces la única opción sería ese otro carbono de acá, que sí tiene una hibridación sp3. Entonces en este caso se da el ataque por parte del yoduro en ese carbono y se genera
este alcohol. Entonces ya por un lado tengo yo que se rompió el anillo de 6 miembros, el éter de 6 miembros cíclico, y tengo por un lado de la molécula, en la misma molécula voy a tener el haluro por este lado y voy a tener el alcohol por el otro lado. En la siguiente etapa, si nosotros recordamos el mecanismo anterior, entonces deberíamos pensar en la protonación de este alcohol para luego que este otro carbono sea atacado mediante una reacción SN2 o SN1. En este caso, de nuevo tenemos lo que ya les había mencionado antes. Ese carbono no puede experimentar reacciones ni SN2 ni SN1. Por lo tanto, entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos fenoles, ya esos fenoles ya no reaccionan posteriormente y el producto final sería este de acá. Entonces, la otra etapa donde se da la conversión del alcohol en un haluro, cuando nosotros llegamos a un fenol, eso ya no se da. Entonces, el producto final sería este de aquí. La otra tipo de reacciones que experimentan los éteres es la autooxidación de éteres. En este caso, básicamente esa oxidación o esta reacción es una reacción espontánea que se da pues cuando los éteres han sido almacenados inadecuadamente. Estos éteres, cuando están en contacto directo con el oxígeno atmosférico, tienden a oxidarse. La reacción es bastante lenta, pero esta se da. Y como producto se obtienen el hidroperóxido o el peróxido de dialquilo. Estos dos productos son bastante peligrosos porque pues son explosivos. Son tan reactivos que pueden resultar en reacciones sumamente violentas y pueden ocasionar explosiones. ¿A qué se debe esa característica de peligrosidad de estos productos? Pues precisamente a estos dobles enlaces oxígeno-oxígeno. Estos dobles enlaces oxígeno-oxígeno en esas posiciones, cuando tenemos oxígenos conectados uno atrás del otro, eso es lo que hace que esas moléculas sean bastante reactivas y que lo hagan en condiciones o de forma bastante violenta. Entonces, precisamente esa es la característica que hace a estos productos pues bastante peligrosos. Para evitar eso, entonces, para evitar que esa oxidación se dé, y digo evitar porque en realidad esta reacción cuando los éteres son almacenados, es una reacción indeseable. Entonces, para evitar que ocurra, los éteres pues se toman de ciertas medidas en las industrias, como estas que aparecen acá, que los éteres deben comprarse en cantidades pequeñas, pues para no tener la necesidad de almacenarlos por mucho tiempo en bodega, y también deben conservarse en contenedores cerrados de forma hermética para evitar que estos estén expuestos al oxígeno atmosférico. Y también deben emplearse de forma inmediata para, de nuevo, evitar la necesidad de que sean almacenados. Muy bien. Eso era con respecto a los éteres. Básicamente esas son las únicas dos reacciones que experimentan los éteres, a excepción de los epóxidos que sí experimentan otros tipos de reacciones, pero los éteres en general, ya sean de forma lineal o cíclicos que no sean epóxidos, y repito, experimentan básicamente solamente esos dos tipos de reacciones. En el caso de los epóxidos, que ya sabemos nosotros que son anillos de 3 miembros. Estos anillos de 3 miembros tienen una tensión de anillo bastante alta, lo que hace que los epóxidos sean más reactivos que los éteres normales o que los éteres que nosotros acabamos de discutir. En este caso, los epóxidos van a experimentar también dos tipos de reacciones. Y básicamente esa reacción consiste en la apertura de ese anillo para obtener moléculas más estables. Entonces, en este caso, los epóxidos van a experimentar, como les mencionaba, dos tipos de reacciones. Una apertura del epóxido catalizada por ácido y la otra también una apertura del epóxido, solo que catalizada por base. Vamos a comenzar analizando o estudiando más a profundidad la apertura del epóxido catalizada por ácido. Y esta puede ocurrir utilizando diferentes disolventes. Por ejemplo, se puede utilizar, llevar a cabo esta reacción utilizando como disolvente agua, o utilizando como disolvente alcoholes, o utilizando los ácidos alohídricos, que van a funcionar de ambas formas, como disolventes y como ácido. Muy bien.
Vamos a comenzar entonces viendo qué sucede con esa apertura del epóxido catalizada por ácido cuando se utiliza agua como disolvente. Básicamente el mecanismo es bien similar para los tres casos. Para cuando se utilizan los tres tipos de disolvente, lo único que cambia pues es el producto que nosotros obtenemos finalmente, pero el mecanismo como tal, la secuencia de las etapas es básicamente lo mismo. Entonces, en el primer caso vamos a tener, igual que en los casos anteriores para los éteres que ya discutimos antes, va a ocurrir la protonación del epóxido para obtener este epóxido protonado. En la segunda etapa es donde ya entra en considerar o en juego nuestro disolvente. La apertura o el ataque ocurre en cualquiera de los dos carbonos que esté dentro del ciclo de tres miembros y ese ataque lo hará el agua, nuestro disolvente. Entonces el agua ataca uno de esos dos carbonos y provoca la ruptura del anillo para formar este compuesto intermediario de acá. Y por último entonces se da una desprotonación. Y en el caso de que el disolvente sea agua, entonces nuestro producto final será un glicol. Muy bien. En el caso de que se utilice el alcohol como disolvente, el mecanismo es básicamente igual que el que nosotros vimos anteriormente. En la primera etapa se da la protonación del epóxido, se forma un epóxido protonado y en la segunda etapa se da la apertura del anillo o el ataque nucleofílico por parte ahora del disolvente, que ahora el disolvente ya no es agua. En el caso anterior el disolvente era agua y en esa segunda etapa era quien atacaba al epóxido. En este caso el disolvente es alcohol. Y ese alcohol es el que se encarga ahora de experimentar o de atacar al epóxido por uno de los dos carbonos y hacer la ruptura del anillo para formar este reactivo intermediario. Y por último tendríamos la desprotonación para obtener de forma final este producto que nosotros tenemos acá. En carbonos adyacentes tenemos un OH y un OR, es decir, un alcohol y un éter. Y en el caso de cuando se utilizan ácidos alohídricos, pues básicamente las etapas son exactamente la misma. En la primera etapa ocurre la protonación. En la segunda etapa, como estamos hablando de ácidos alohídricos, en este caso el ácido alohídrico actúa como ambas cosas, como ácido para protonar y también como la fuente del nucleófilo que va a abrir o romper el anillo. Entonces, en este caso, en la segunda etapa, se da el ataque de nuestro nucleófilo, que ahora es el haluro, ataque del haluro, y ruptura del epóxido. Muy bien, se da entonces el ataque del anillo a cualquiera de los dos carbonos, el ataque, perdón, del haluro de cualquiera de los dos carbonos del epóxido protonado y entonces nosotros tenemos este grupo intermediario de acá. Aquí tenemos un OH y aquí tenemos un haluro en este otro carbono adyacente. Ahora, como nuestro disolvente es un ácido y las condiciones entonces de esa reacción se dan en condiciones ácidas fuertes, entonces, porque estos ácidos son ácidos fuertes, entonces este OH que se formó en esta etapa tiende a protonarse nuevamente para nuevamente ser atacado por otro haluro en este otro carbono de acá y darse el desprendimiento de este OH protonado que ahora ya es un buen grupo saliente para obtener en varios pasos siguientes este producto de acá que es un haluro vecinal. Que básicamente un haluro vecinal tiene haluros en carbonos adyacentes. Entonces, estas otras etapas es básicamente aplicación de lo que ya se vio antes. La protonación de este OH, el ataque nucleofílico por parte del haluro en el carbono que está conectado al OH protonado y al mismo tiempo se daría la salida del grupo saliente. Bueno, entonces esos serían los casos de las aperturas de los epóxidos catalizadas por ácido. Como ya les había mencionado, esa ruptura del epóxido también puede ocurrir siendo catalizada por base. En este caso, entonces, se utiliza el epóxido, se hace reaccionar en condiciones básicas fuertes, se utiliza
una base fuerte que generalmente está en un disolvente que es su ácido conjugado. Y lo que tenemos acá es, por ejemplo, si yo puedo utilizar eh, el OH en agua, o puedo utilizar un OR en eh, en su ácido conjugado, que sería este de acá. Esas serían las condiciones en las que esta reacción se lleva a cabo. Entonces, en la primera etapa se da el ataque por parte de la base fuerte a cualquiera de los dos carbonos que se encuentran en el anillo, en el epóxido, y se da al mismo tiempo una ruptura. Básicamente aquí lo que tenemos es una SN2 también, y se da la formación de este ion alcoxído. En la segunda etapa, que es una etapa posterior, entonces se da la protonación de este alcóxido y lo que tenemos es nuevamente, igual que en uno de los casos, cuando nosotros teníamos una apertura del epóxido catalizada por ácido, cuando se utilizaba como disolvente el agua, tenemos un glicol. Listo. Entonces ese es el mecanismo, bastante sencillo. Pero ahora me imagino que ustedes se estarán preguntando a cuál de los dos carbonos del anillo es que se hacen el ataque. Bueno, básicamente cuando nosotros tenemos epóxidos sustituidos de forma simétrica, es decir, que yo tengo los mismos grupos en los dos carbonos, pues ese ataque ocurre indistintamente en cualquiera de los dos carbonos, ¿ya? Ocurre en cualquiera de los dos carbonos. Y en esos casos, cuando los epóxidos están sustituidos simétricamente, entonces se forma el mismo producto. Empleando cualquiera de las dos reacciones, o una apertura catalizada por ácido o una apertura catalizada por base. Cualquiera que yo aplique, si se trata de un epóxido igualmente sustituido, entonces los productos serían iguales. Ahora, con epóxidos no simétricos, es decir, que están sustituidos de forma distinta en ambos carbonos, entonces ahí sí. Si yo utilizo una reacción, una ruptura catalizada por ácido, entonces lo que yo voy a obtener un producto diferente a que si yo utilizo una ruptura catalizada por base, que es lo que ustedes observan acá. Por ejemplo, para este caso, en una ruptura catalizada por ácido, si ustedes se fijan, el OH quedó en el carbono menos sustituido, mientras que cuando ocurre una ruptura catalizada por base, lo que nosotros tenemos es que el OH ya no está en el carbono menos sustituido, sino que está en el más sustituido. Y eso ya lo vamos a explicar por qué. Si nosotros nos centramos en la reacción que ocurre en condiciones ácidas, ya en medio ácido, entonces nosotros podríamos ver que después de la primera etapa, que la primera etapa consiste en una protonación, ese éter protonado o ese epóxido protonado, perdón, nosotros podríamos pensar que sería básicamente esta estructura 2, cuando nosotros tenemos el epóxido protonado, esa carga positiva nosotros podríamos pensar que esa carga positiva está siendo compartida por los 3 átomos que están dentro del epóxido. Y que básicamente si nosotros pudiéramos verlo, nosotros podríamos ver esto, que esa carga positiva se encuentra por resonancia en el oxígeno, se encuentra también en este carbono, si ustedes se fijan en un carbono terciario, y también se encuentra en este otro carbono de acá. Este enlace de acá, de carbono-oxígeno, es un enlace que está polarizado. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo que esta carga positiva en el oxígeno hace que esa carga positiva ahí no sea tan estable. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Eso en este caso, en el oxígeno. ¿Qué sucede cuando yo voy a ver este carbono de acá con la carga positiva? Si ustedes se fijan, este carbono es un carbono que es un carbono primario. Entonces, sería un carbocatión primario. Y con lo que nosotros ya estudiamos de los carbocationes, esos carbocationes son bien inestables. Ahora, ¿qué sucede en este otro caso de acá? Donde tenemos un carbono con una carga positiva y ese carbono es un carbono terciario. Entonces, aquí tenemos un carbocatión terciario. De todas esas 3 estructuras, definitivamente la más estable es esta de acá, con ese carbono, con ese carbocatión. Eso significa que la carga positiva se encuentra mayormente localizada en este carbono. Además de eso, podemos decir
que con esa carga positiva en esa posición, pues ese carbono sería más electrofílico y él, por lo tanto, el ataque nucleofílico ocurriría precisamente en ese carbono, cuando estamos hablando en medio ácido. Entonces, lo que ocurre es básicamente eso. Este carbono, que es más sustituido del que comparado con el otro de acá, tiene en este carbono recae la mayor parte de la carga positiva del anillo del epóxido. Por lo tanto, este carbono es súper electrofílico y este puede ser atacado por un nucleófilo, incluso un nucleófilo débil, como lo es el alcohol, nuestro disolvente, en este caso, que es un alcohol, es un etanol. Entonces, en este caso, ese etanol atacará a ese carbono más electrofílico y se da la ruptura del anillo. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de medio ácido, lo que nosotros tenemos es un ataque por parte del disolvente en el carbono más sustituido por las razones que nosotros ya discutimos acá arriba, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, fíjense que esa reacción ocurre por un mecanismo similar a una SN2. Eso significa, y fíjense dónde quedaron esos CH3 también. Ahora estos cambiaron de posición, por lo que en esta reacción hay inversión de la configuración. Después de eso, entonces solo falta una desprotonación para llegar al producto final, que sería este. Un éter por un lado y un OH. Muy bien. ¿Qué sucede? Y esto aplica también para cuando nosotros utilizamos otro disolvente, ¿verdad? Solo que ya saben que los productos que nosotros obtendríamos serían distintos. Si fuera el agua, entonces el producto que obtendríamos sería un glicol y no este de acá. Muy bien, y en el caso del ácido hidrohídrico, obtendríamos un haluro vecinal, pero básicamente el análisis es exactamente el mismo. Nuestro disolvente atacará aquel carbono más sustituido, que es donde recae la mayor parte de la carga positiva dentro del anillo de 3 miembros. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en medio básico? En medio básico lo que ocurre es un desplazamiento SN2, ¿ya? Y ese desplazamiento SN2 requiere que nuestro nucleófilo fuerte, pueda atacar al carbono. ¿Y a quién atacará preferentemente? Aquel que se encuentre menos impedido. Entonces, eso es la condición de una SN2. Entonces, ese nucleófilo atacará al miembro o al carbono del epóxido que se encuentre menos sustituido, al que sea más fácilmente o más fácil acceder. Entonces, en este caso, fíjense que los otros CH3 del otro carbono no sufrieron ningún cambio en la posición, por lo que en este caso hay retención de la configuración. Entonces, después en esta etapa, una protonación posterior nos lleva entonces al producto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas serían las consideraciones. Y ya para finalizar, ya para resumir estas reacciones de los epóxidos, entonces esta tablita que ustedes tienen ahí en su libro, que indica que bajo condiciones ácidas, cuando una vez que el epóxido se protona, el nucleófilo atacará a la posición más sustituida, como si fuera una reacción tipo SN1, pero siempre con inversión de la estequiometría. En el caso de las condiciones básicas, el nucleófilo atacará al carbono menos sustituido como si se tratara de una reacción del tipo SN2. Esas serían entonces el resumen. En condiciones ácidas, el ataque ocurre en el carbono más sustituido y en condiciones básicas ocurre en el menos sustituido. Muy bien. Los epóxidos también pueden reaccionar con reactivos de Grignard y organolitio. Y si ustedes se fijan, los reactivos organometálicos, pues tienen la característica de que ya saben ustedes que son nucleófilos fuertes y también bases fuertes. Y como son bases fuertes, entonces el mecanismo de reacción sería básicamente el mismo que nosotros ya vimos aquí para una apertura del epóxido catalizada por base. Entonces lo que va a ocurrir es básicamente lo mismo. Nuestro órgano metálico atacará aquella posición del epóxido que se encuentre menos sustituida, porque estamos hablando, básicamente estamos viendo que estas son bases fuertes, atacará la posición menos sustituida y provocará la ruptura del
del enlace o del epóxido. Eso se hace todo, ya saben ustedes que en el caso de los epóxidos, pues se utiliza un éter de preferencia como disolvente y que en una etapa posterior, cuando ya se tiene certeza de que no hay reactivos de Grignard, entonces se hace la protonación del intermediario, del alcóxido que se forma para formar en este caso un alcohol. Muy bien. Otros compuestos que son análogos de los éteres son los sulfuros o tioéteres, donde en lugar de un OH nosotros tenemos un átomo de azufre. También existen estos otros compuestos que en realidad nosotros ya los discutimos en un video cuando estábamos hablando de las reacciones de los alcoholes, precisamente con la protección de alcoholes, y son estos de acá, los éteres de sililio, que ya los vamos a ver, que básicamente nosotros tenemos un OH que está sustituido con un silicio y los otros trisustituidos. Exacto. Muy bien. En este caso, los éteres o los tioéteres o los sulfuros, para nombrarlos, van a seguir básicamente las mismas reglas que nosotros ya estudiamos para los éteres. Si nosotros recordamos que en el caso de los éteres son nombrados cuando mencionando la nomenclatura común, como un éter alquil-alquílico, donde el nombre, si nosotros, eso solamente para recordar que el nombre común se forma escribiendo la palabra éter y nombrando los grupos alquilo unidos al oxígeno. Los grupos alquilo pueden nombrarse en orden alfabético o en orden de complejidad creciente, pero generalmente lo que se usa es orden alfabético. En el caso de los sulfuros, también en lugar de utilizar la palabra éter, se utiliza el sulfuro de y se nombran los grupos alquilo. Solo que ya no, aquí se me fue, pero es alquil, alquilo. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso, nosotros aquí tenemos este sulfuro que es bastante simple. Y en el caso, nosotros aquí tenemos dos grupos metilos unidos a ese azufre. Entonces, en lugar de comenzar como éter, entonces ahora nosotros comenzamos con sulfuro de y nombramos los grupos sustituyentes o los grupos que están unidos a ese azufre. En este caso, yo tengo dos grupos metilo, entonces sería sulfuro de dimetilo. En este caso, tengo un benceno o un fenil, un grupo fenil, que cuando estás como sustituyente se nombra fenil, y tenemos un grupo metilo. Entonces, este sería sulfuro de fenilmetilo, siempre en orden alfabético. En el caso de la nomenclatura IUPAC, si recordamos para un éter, nosotros teníamos que el grupo alquilo más complejo se usa como nombre raíz y al resto del éter se nombra como grupo alcoxi. En el caso de los sulfuros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a identificar cuál de los dos grupos es el más complejo y ese será el nombre raíz. El término alquiltio reemplaza al término alcoxi que nosotros teníamos acá en los casos de los éteres. Esa sería la diferencia en cuando nosotros nombramos sulfuros. Por ejemplo, en estos dos casos de acá, si nosotros aquí detectamos, aquí está el azufre, este es un grupo etil y este es otro grupo. De estos dos grupos, evidentemente este sería el más complejo, por lo que ese sería el nombre raíz del compuesto y todo el resto de la molécula, que sería de esto de acá, se nombra como alquiltio, como grupo alquiltio. Entonces, en este caso sería etiltio, ¿ya? Todo el grupo este. Muy bien, entonces ahora solamente falta nombrar esta cadena principal o este grupo principal, que este alquiltio estaría en una posición. Aquí la pregunta es cómo comienzo yo a numerar esto de acá. Aquí lo que nosotros tenemos es un alqueno, un doble enlace, entonces seguiríamos las mismas reglas que nosotros ya estudiamos para los alquenos. Comenzando por el extremo más cercano al alqueno y donde están también más cerca los sustituyentes. Entonces en este caso sería el 4-etiltio, 2-metil, pent, que es una cadena de 5,
En la posición 2 tengo un doble enlace, 2-eno. Entonces el nombre de este compuesto sería ese. En este otro caso, este es un grupo y este es otro grupo. De estos, evidentemente, el más complejo es este, por lo que este sería la raíz del nombre del compuesto, y el resto, que sería esta de acá, sería un grupo alquiltio, que en este caso este es un grupo metil, por lo tanto todo este grupo, incluyendo al azufre, sería metiltio. Muy bien, entonces este sería nuevamente, siguiendo las reglas que ya aprendimos para los alquenos, entonces este sería la 1, 2 y 3. Entonces este sería el 3-metiltio ciclohex 1-eno. Muy bien, en el caso de los sulfuros pueden experimentar o pueden sintetizarse a través de una reacción muy similar a la que ya nosotros habíamos visto de la síntesis de Williamson de éteres, solo que en lugar aquí, en el caso de los éteres, nosotros partíamos de un alcohol y de una base fuerte. En este caso, para la producción de un sulfuro, entonces partiremos aquí de un tiol, también con una base fuerte para inicialmente formar este etanotiolato de sodio, que es también un nucleófilo fuerte que puede atacar mediante una SN2 a un haluro de alquilo. Es básicamente la misma reacción, solo que utilizando tioles en lugar de alcoholes para generar el etanotiolato de sodio en este caso, que en el caso de los éteres lo que se formaba era un alcóxido, y eso entonces ataca a un haluro de alquilo para finalmente, mediante una reacción SN2, para finalmente formar un sulfuro o un tioéter, que en este caso fue este de acá. Si ustedes se fijan, es un tioéter no simétrico. En este lado tengo un grupo propilo y en este otro lado tengo un grupo etilo. Muy bien. Los sulfuros pueden reaccionar, tienen la característica de que son mucho más reactivos que los éteres y por tanto pueden experimentar oxidaciones con mucha más facilidad. Entonces, los sulfuros se oxidan con peróxido de hidrógeno en ácido acético para formar un sulfóxido primero, y si las condiciones, en esas condiciones de esa combinación de reactivos, la oxidación continúa hasta una sulfona. Entonces el sulfuro puede oxidarse finalmente hasta una sulfona. Esa combinación del peróxido de hidrógeno con el ácido acético lo que forma en realidad es un peroxiácido, es este de acá, es un agente oxidante. ¿Ya? Muy bien. Los sulfuros, por tener esa facilidad de oxidarse con mucha facilidad, se utiliza generalmente o comúnmente como agentes reductores moderados en una reacción redox. Ya saben ustedes que en una reacción redox tiene que haber un agente oxidante y un agente que se reduce. Entonces, en este caso, por la facilidad que esos sulfuros presentan, se utilizan como agentes reductores, donde otro compuesto se va a estar oxidando, se va a estar reduciendo y este sulfuro se estará oxidando. Por ejemplo, en esta reacción de acá, nosotros aquí tenemos una oxidación de un alqueno hacia un ozónido y ese ozónido se puede reducir en presencia de este sulfuro. El sulfuro se oxida y el ozónido se reduce en esta de acá. Entonces, esta es para potenciar este sulfuro, se puede utilizar como agente reductor para lograr que un compuesto oxidado se reduzca. Y obviamente este que está actuando como agente reductor se oxidará. Muy bien. Los sulfuros también pueden atacar a haluros de alquilo no impedidos mediante una SN2 para formar la sal de sulfonio. Y esas sales de sulfonio pueden ser atacadas por cualquier cantidad de nucleófilos para formar una gran variedad de productos al final. Los productos van a depender del nucleófilo que se quiera utilizar. Y en el camino también pues se genera un sulfuro. Entonces la ventaja de
de estos sulfuros es precisamente esa, la formación de esta sal que puede utilizarse como intermediario para que cualquier otro nucleófilo pueda atacarlo y formar una gran variedad de productos al final. Muy bien. Y los éteres de sililo, que se utilizan como grupos protectores de alcoholes, que es una reacción que nosotros ya vimos anteriormente cuando explicamos esta parte de la protección de alcoholes. Y básicamente el grupo protector es un cloruro de trialquilsilano en una base voluminosa trialquilamina. Esto de acá, que esto nosotros ya lo habíamos visto antes. Entonces lo que se forma es un éter trimetilsililo. Es este compuesto de acá. Este es un éter de sililio. Este que se forma con este grupo protector. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un alcohol protegido, que después ya saben ustedes que una simple adición de un ácido regenera el alcohol. Entonces ese es como nosotros utilizamos los éteres de sililo, como un mecanismo para la protección de alcoholes para evitar que reaccione de alguna forma que no necesitamos o que no deseamos que lo haga. Entonces eso sería para esta presentación y con esto entonces terminamos el capítulo 14.